hay cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Social Baker revela que en Asia el uso de las redes sociales aumentó 10%. Y en Argentina también, durante el confinamiento. Si analizamos las cifras de interacción de 2019, en marzo y lo que va de abril. También dicen que, por ejemplo, en Europa aumentó fue el uso de Facebook. Durante todos los días de confinamiento la gente estaba más en Facebook y en la hora, digamos, más importante de uso fue a las 8 de la noche. Obviamente todos hemos buscado en las redes sociales, ya sea el espacio de interacción con otras personas, con nuestros amigos, familiares, o también para aprender nuevas cosas o para afianzar o dar conocimiento. O sea, por ejemplo, cuando a mí, acá se tomaron medidas de febrero. Y en un primer momento, cuando ya se habló de, bueno, teletrabajo, probablemente se declare estado de emergencia, lo primero que yo pensé fue, bueno, voy a empezar a estudiar. O sea, voy a repasar el japonés, por ejemplo, en el caso que yo vivo acá, voy a actualizarme con algunos cursos que quería hacer. Por ejemplo, todos los años yo asisto acá a la Semana de la Publicidad en Asia, un poco para saber las nuevas tendencias, pero este año obviamente se canceló. Entonces yo empecé como, tengo que repasar ciertas cosas. Fue lo primero que pensé. O sea, aposté al conocimiento. Siempre apuesto al conocimiento, pero digamos en estos tiempos que iba a tener un poco más de tiempo libre, lo primero que pensé fue el conocimiento. ¿Qué te pasó a ti, Jean-Claude, cuando en un primer momento hablan confinamiento, un mes? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, justamente en todas las películas de catástrofe que había visto toda mi vida, entonces todos los zombies y todos los temas de agua, de comida, además que tengo un bebé pequeño, entonces había realmente un tema de pirámide de Maslow, de los esenciales, pero fíjate que pensé mucho en Internet, pensé mucho en asegurar absolutamente la conexión a Internet para poder justamente mantenerme conectado. Hacía parte de esa reflexión de los esenciales: electricidad, agua, alimento y también conexión a Internet. Claro. ¿Y cómo analizas que ha sido después de que pensaste y te aseguraste de que esto lo tenías garantizado, digamos? ¿Cómo ha sido ese uso de las plataformas digitales durante el confinamiento y cómo has visto el uso en Venezuela de las plataformas digitales? Y le hacemos que si albóndigas de lenteja o le hacemos hummus, el hummus le encanta y es buenísimo para ellos, o sea, búscale ese tipo de proteínas. Ya han perdido el audio. Tengo un audio interrumpido, déjenme verificar eso. Ahora bien, ¿me oyen bien? Sí. Entonces, sí, el tema de justamente poder ver los tiempos de pantalla, el screen time management fue muy, muy marcante. Y justamente fue curioso porque el tiempo de pantalla pasó de ser un tiempo de pantalla, por ejemplo, en la tarde, en la noche, tú te preparas a un tiempo de esparcimiento. Piensas en Netflix, en algo más a nivel de esparcimiento, y con el confinamiento era inmediatamente un tiempo de trabajo. También vi una modificación de la percepción del tiempo, fue muy impresionante. Como los tiempos, tenía la sensación de que los días se acortaban muchísimo, evidentemente me paso el día frente a los dispositivos. Claro. Por ejemplo, acá en Japón hemos visto el incremento de usuarios en redes sociales como TikTok. ¿Por qué? Porque, bueno, apela al humor, apela al entretenimiento y las personas a veces están buscando, bueno, un escape. El japonés
es una persona que le encanta salir, las casas por lo general acá son un poco pequeñas, y creo que encontró quizás en el entretenimiento que le ofrece TikTok, con videos de humor, con contenido que suele apelar al humor, un espacio ideal, y quizás por ahí el incremento de usuarios en Asia, que es un interesante punto a analizar. Y además vemos cómo la Organización Mundial de la Salud sabe esto y aprovecha para apuntar al target juvenil y lanzar campañas informativas para las medidas que hay que tomar, todos tenemos que tomar durante el confinamiento. Con tu experiencia en Urigi, como fundador de Urigi, ¿cómo ha sido el uso de esta red social del usuario Urigi durante el confinamiento? Bueno, evidentemente tienes toda la razón de hablar de TikTok, que TikTok modificó completamente el ecosistema de redes sociales. O sea, en el mapeo de las redes sociales, TikTok incrementa, de hecho, el uso de todas las redes sociales, y por supuesto que es una utilización de diversión y de esparcimiento y de, digamos, de un poco escape. Urigi, sí, por supuesto, ha sido exponencial, ha aumentado mucho la creación de contenidos y sobre todo el consumo de contenidos, por ejemplo, más con un enfoque de podcast, escuchar música, ver videos, la parte de lectura también. Hemos visto que han aparecido nuevos usuarios y usuarios con contenido. Hemos visto mucho eso, de que la gente ya se atreve o quizás tiene más tiempo o hay más tiempo de pantalla. Además que Urigi lo puedes usar en la computadora, en el ordenador, entonces puedes ir a buscar esas fotos o esos documentos que no habías subido a las redes sociales. Urigi te permite justamente subir documentos, videos, PDF, enlaces de YouTube, crear una playlist. Ha sido muy interesante. Qué bueno. Otro punto cuando analizamos el comportamiento del usuario en redes sociales durante el confinamiento, el informe de Social Baker dice que el día que aumentaron las interacciones fue el 16 de marzo, justo después de que el alcalde de Nueva York anunció el cierre de la mayoría de los locales de Nueva York y decreta el estado de emergencia. Y ese día, nada más en Facebook se hicieron 11.000 publicaciones sobre la pandemia. Y en Instagram más de 3.300 publicaciones. Hemos visto que además es importante no solo usar las redes para entretenerse, sino si vas a usar la informativa para informarte o para informar, estar consciente de la importancia que tiene, porque también hemos visto el impacto de las fake news, de rumores que han corrido y la gente ha reaccionado en base a esos rumores falsos y ha producido también, por ejemplo, aquí en Japón, escasez de productos, porque empezaron los rumores de que la mayoría de los productos básicos provenían de China. Entonces es importante que tengamos en cuenta la importancia y el impacto que tienen las redes sociales. No es solo entretenernos y pasar horas en la pantalla para, bueno, saber cómo está nuestra persona, generar interacciones y crear conexiones, lo cual está muy bien, sino si vamos a informar, estar seguros de la fuente de la información, del impacto que puede tener más en momentos de pandemia. Los hashtags que tengan coronavirus, COVID, stay home, han logrado un engagement mundial, entonces es muy importante que todos tengamos en cuenta esto. Tomando en cuenta esto, ¿cómo crees que puede ser más productivo el uso de las plataformas digitales en estos momentos? Bueno, y lo estamos viviendo en este momento los que están en Zoom. Y lo que te comentaba sobre la migración de la televisión a las redes sociales. O sea, de una cierta forma, todos nos hemos vuelto anchors de nuestro propio televisor. Nos hemos vuelto reporteros, animadores, nos hemos vuelto actores de nuestra propia televisión. Entonces, eso, como tú lo estás diciendo, tiene implicaciones sobre nuestra forma de informar, de comunicar. Ya hay mucha gente que de hecho, porque no hay que olvidarse de WhatsApp, de WeChat, de las redes de comunicación que son también redes sociales. El feed de WhatsApp lo llenas de fotografías, de videos también. Entonces, Messenger,
se están mezclando las fronteras y es allí donde uno ya no sabe qué es real, qué no lo es. Es bastante interesante cómo, por ejemplo, los broadcasts como un CNN utilizan las redes sociales para conectar con usuarios, entonces con televidentes. Entonces se van mezclando las fronteras y eso tiene muchísimas consecuencias sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma también de interactuar con los demás. O sea, ya somos seres digitales, estamos en una situación de real mutación y en esa mutación nos estamos dando cuenta que también hay que ser ciudadanos a nivel digital, también hay que aplicar principios de educación, de empatía, de sociedad. Tú hablabas del tiempo en pantalla, pues el tiempo en pantalla es importantísimo porque se va a seguir incrementando. Vamos a necesitar, por trabajo, por familia, vamos a necesitar, como decía el maestro Carlos Cruz Diez, tener prendida esta ventana todo el día. De hecho, él empezó con Skype, con su familia, y dejaba el Skype prendido todo el día, conectado con su grupo familiar. Entonces, el confinamiento nos ha hecho acelerar, brincar lo que ya existía antes, desde un punto de vista más de entertainment, de diversión, a un punto muchísimo más útil de nuestra vida de todos los días. Hoy en día, Zoom es hacer la foto familiar, es educarse, toda la parte de la educación. La educación va a llegar a galope a las redes sociales y también al streaming y a este tipo de ventanas. Sí, lo más interesante es que puedes hacer una conexión con otra persona que está en otra parte del mundo, en vivo, como estamos haciendo actualmente, y nutrirte de otras culturas, de otras formas de también, porque mucha gente me preguntaba, ¿cómo están enfrentando la crisis en Japón? Porque la gente está buscando respuestas, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que en Asia lo están manejando mejor. ¿Realmente eso es así? Y creo que justamente por eso hay que crear espacios de conversación en el que podamos analizar cómo se está efectuando todo, qué podemos hacer para mejorar, aprendamos todo de todo. Creo que lo más importante, y creo que uno de los aprendizajes es la colaboración. Vemos que realmente tanto marcas como personas han hecho donaciones, han hecho actividades geniales para colaborar con personas que la están pasando muy mal durante este confinamiento, porque además tenía otros problemas que se une la falta de salud, de agua, en fin, y estamos encerrados en la casa. Entonces creo que hay que, en la medida de lo posible, propiciar estos espacios y apostar también, yo insisto, apostar a la educación. Conversando un poco sobre lo que hablaba el informe de Social Bakers, decía que las empresas que han tenido mayor interacción en redes sociales, por razones obvias, han sido las aerolíneas y las telecomunicaciones. Así como tú me comentabas al principio, lo primero que tenía que hacer era garantizar que tenía conexión, que voy a tener conexión a internet todos estos días. Y las empresas de finanzas. Sabemos que muchas personas han perdido sus trabajos, han tenido que aprender a usar las plataformas digitales para mantenerse activos laboralmente o tener ganancias económicas. Uno por ejemplo, del diferenciador de la red social Urigi es la posibilidad de tener transacciones o ganancias económicas. ¿Cómo ves el futuro de las plataformas digitales hacia la posibilidad de tener un recibimiento económico? ¿Cómo ves que Urigi en ese sentido está apuntando hacia eso? Ya venía apuntando hacia eso. Es muy interesante ver cómo toda la economía y la sociedad está en mutación. O sea, todo está torciéndose en otro sentido. De hecho, en Europa estamos hablando de una economía del decrecimiento, o sea, del no crecer, frente a una economía del crecimiento perpetuo. Eso significa también pasar a metodologías de intercambios, de colaboración más lentas. Entonces, paradójicamente, estamos en el compartir instantáneo, en la autenticidad, espontaneidad, en la inmediatez que nos ofrecen las nuevas herramientas y al mismo tiempo entrando en fenómenos
de slow life, de slow economy, de consumo más eficiente. Todo lo vamos a experimentar. Ahorita van a empezar a ver de confinamientos y vamos a empezar a ver cómo cambia totalmente el consumo. Todos los indicadores llevan a consumir de manera más eficiente, más segura, buscar temas de sustentabilidad del hogar. Entonces, todo eso tiene implicaciones sobre los canales de redes sociales. Evidentemente, al mismo tiempo, tienes 30 millones de desempleados en Estados Unidos, en Europa también. Todo el mercado laboral planetario está en este momento pesando sobre las redes sociales. De hecho, ayer tuvimos un Zoom con el equipo y invité a un animal de una granja en Estados Unidos. Tú puedes invitar un poco para que se relajaran un poco, invitamos a un caballo. Entonces, es economía, quiere decir que la granja ofrece sus servicios para que tú puedas invitarlo a tu reunión digital. Entonces, eso también es economía. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a poder decirte, bueno, en la noche voy a hacer una lectura de un libro, agarro un libro y lo leo. Entonces, esa lectura, tú vas invitando a la gente, vas creando una audiencia, una tribu digital, pero también vas a tener que monetizar. Vas a tener que monetizar gestos de consultoría, todo lo que antes hacían solo los coaches y los consultores, va a ir muchísimo hacia el ciudadano común. Entonces, toda tu identidad digital va a tener implicaciones económicas laborales. De hecho, hay todo un temazo porque toda la estructura de las oficinas, de los coworking, está cambiando. Si tú vas a trabajar más en casa, pues van a aumentar tus gastos en casa también, porque vas a consumir más internet, más electricidad, inclusive vas a consumir, vas a necesitar una silla muchísimo más confortable para poder trabajar. Hay muchas implicaciones a nivel del hogar, inclusive a nivel de arquitectura del hogar para poder trabajar en estas ventanas. Entonces, la monetización, a mí no me gusta mucho esa palabra, prefiero el abrir oportunidades. Ya no va a ser el tema de un gran youtuber o de un gran influencer. Todos vamos a tener que tener botoncitos de oportunidades laborales. Tu experiencia laboral en LinkedIn tiene un valor. Los libros que te has leído, inclusive las recetas de cocina, todas tus capacidades de mamá, de papá, de gastronomía, tienen un valor. Entonces, lo que antes era una etapa más de blog un poco, inclusive en Instagram, más de un blogging generoso y bueno, hola, mi grupito WhatsApp, conectamos y nos divertimos. Ahora vas a ver muchísimos temas de monetización. Y allí Urigi es una plataforma todo en uno que te ofrece la posibilidad relacional de también abrir oportunidades económicas. Entonces, es el instante, puedes contribuir instantáneamente en todo el planeta justamente en este acercamiento. Puede ser una consulta médica, de telemedicina, puedes tener consultas médicas, puede ser también temas de educación, de e-learning, pero instantáneo. Quiero hablar con un profesor instantáneamente para ayudarme, o de un cocinero, un chef, que te va a ayudar a preparar algo, a resolver un problema del hogar. Sí, realmente cada empresa, cada persona, es muy importante que analice su entorno local. Algunos clientes, por ejemplo, me han preguntado, bueno, necesito sobrevivir, ¿cómo puedo generar mayores ventas? Pero ahorita es un momento de dar contenido, de afianzar los lazos que ya tienes con tu comunidad, de colaborar. Entonces, eso, digamos, hay que pensarlo, hay que pensar en las estrategias post pandemia, pero en el momento hay que analizar lo que está sucediendo localmente, el éxito de plataformas como Zoom, por ejemplo, a nivel educativo. Yo cuando observo las clases de las escuelas de forma digital, pues uno ve que hay grandes potenciales y también hay cosas que hay que mejorar. Y en ese sentido, por ejemplo, Zoom también ofrece muchas alternativas y vemos también cómo Instagram aumenta funciones a los live, por ejemplo, porque se están creando todo este tipo de interacciones y es justamente en base a eso, en analizar a tu mercado local.
Por ejemplo, cuando hablamos de Japón, hablamos de redes sociales como TikTok. También hablamos de, bueno, de empezar a entender el uso de plataformas como Zoom. En las empresas, algunas les ha costado mucho adaptarse al cambio. El teletrabajo acá funciona 2 días sí, 3 días no, en general. Pero están aprendiendo, estamos aprendiendo todos y eso es base, pues, de analizar las diferencias de cada mercado. ¿Cómo analizas en Venezuela, a pesar de las fallas o las deficiencias que tenemos de conexión a Internet? eh, ¿Crees que el potencial, digamos, de la educación en digital va a seguir en aumento o hay que mejorar primero las plataformas? ¿Cómo ves analizando tu entorno local y luego podemos hablar de Latinoamérica? Sí, no, la ventaja de este tipo de situaciones es que se homogeneiza muchísimo las situaciones en diversas partes del planeta. Todos empezamos a tener el mismo problema. De hecho, la conexión estaba conectado con mis hijos en París y la conexión de ellos estaba fatal, estaba muy difícil porque hay mucha gente conectada, por ejemplo. Entonces, no, tienes mucha razón con el tema del global local. En este momento, por ejemplo, hay temas de alimentos. Los alimentos se han vuelto, en Venezuela particularmente, es difícil, hay temas de combustible, hay temas de logística, cadena del frío, todas las cadenas logísticas del acceso a los alimentos se complexifican. Entonces, todos los emprendedores o microempresarios o pequeñas compañías que estaban ya en una lógica de sistema de una economía, digamos, informal, como llamábamos antes, la economía informal, que es casi que haces ciertas cosas en tu casa, haces pan, trabajas temas textiles, de maquila, todas esas pequeñitas cosas hoy están en plena fase de aceleración porque se vuelven sumamente útiles. Vas a volver a temas de proximidad, en París también, ¿eh? O sea, el tema del el pequeño mercado de proximidad va a ser más pertinente con problemas de aislamiento, de confinamientos parciales, de reducción de los desplazamientos en los próximos 24 meses. Tenemos 2 años en donde la economía, uno, colaborativa, dos, de estructuras más pequeñas que utilizan la transformación digital para aumentar alcance, velocidad y también pagos. Todo el tema de los pagos es súper importante, es muy interesante. Hace poco estaba hablando con el fundador de Instacart en California, que ellos te arman un poco el carrito y te llevan a tu casa tu pedido. Pues ese delivery, que era un delivery muy básico antes de la pandemia, que era delivery más bien de personas que no tenían tiempo de ir a hacer al mercado, pues ahora se ha transformado en algo sumamente popular y también es interesantísimo porque se generan cadenas de confianza entre compradores y vendedores, se generan lo que veíamos a los inicios de Internet con eBay, en donde uno califica esa calificación, esa digitalización de la confianza es fundamental. Pero sí, la economía se está atomizando y todos esos pequeños emprendedores que se estaban preparando para una economía informal asociada al digital, pues hoy se van a volver muy grandes. El conjunto de todos ellos va a ser más grande que muchas grandes compañías. Totalmente cierto. Por acá ya tenemos una pregunta en Instagram. Una pregunta, ¿hay una diferencia entre reinventarse y cambiar lo que estás haciendo por otra actividad distinta a la que veníamos haciendo antes de la pandemia? Sí, bueno, depende, claro, depende de tu profesión, de tu oficio. No todo puede ser teletrabajo, no todo se puede hacer en Zoom. Un pensamiento para toda la economía del turismo, de los viajes, de la restauración. O sea, yo a veces me digo, wow, qué fuerte debe ser cuando tienes un restaurante, un café, un bar, toda esa economía de real está en una situación de difícil reinvención, ¿no? Puede ser que muchos restaurantes han trabajado los temas del pick up and delivery, llevando eso, por supuesto,
a la transformación digital, pero es muy, muy complejo, es sumamente complejo. Lo que es muy interesante, Luza, es que el esfuerzo que se está poniendo para mostrar tus procesos de fabricación, de preparación, para ser más transparente en esa voluntad de ganar audiencia, por supuesto, porque tienes estas ventanas para tú poder mostrar, bueno, soy un restaurante, preparo comida, puedo hacer delivery, entonces tengo que mostrar en las redes sociales todos mis procesos de higiene, mis procesos inclusive de formulación, mis recetas, y eso, una vez más, es valor, es contenido, es confianza digital. Y eso está ayudando muchísimo, va a ser un punto muy importante para la economía que se nos viene. Eso es muy interesante. Y vuelvo y repito, hay muchísima gente que está perdiendo su empleo y va a ser muy difícil recuperar una situación laboral estable como anterior a la pandemia. Entonces allí hay temas muy importantes tú lo decías al principio, de autoformación urgente. Tienes que concentrarte urgentemente en calificarte si tenías ciertas habilidades que no llevabas al ámbito laboral, pues vas a tener que afinar esas habilidades. Te lo digo desde cocinar algo bien hasta tener consejos de pedagogía. Hay que ir a explorar todos esos activos que tienes en tu vida offline, pues vamos a tener que llevarlos al online. Sí, vamos a tener que mostrar eso que hacemos. Eh, ahí es donde el personal branding toma un papel importante, aunque hay que tener cuidado con esto. Muchas veces la gente no quiere mostrarlo porque siente que es muy egocéntrico, porque a nadie le interesa, pero lo que no lo cuentas, la gente no va a saber que tú ahora lo sabes hacer, entonces es importante primero nutrirse de conocimiento y luego armar una estrategia para el futuro, digamos. Y tú lo decías, no sé si fue en nuestra conversación de antes, de construir esa audiencia y esa conexión con tu audiencia. Y lo dijiste también, hay que ser útiles. El primer planteamiento es de qué manera puedo ser útil a la comunidad, a mis seguidores, a las personas que potencialmente se van a interesar por mí. Y esa utilidad es realmente el gran planteamiento que nos hacen las redes sociales, porque sí hay que mostrar, pero no en autopromoverte, sino en demostrar que puedes ser útil al bien común, que puedes aportar algo a esta nueva sociedad que está en este momento formándose. Por acá en Zoom tenemos un comentario que, bueno, habla un poco de eso que venimos conversando, de Pamela Llavaneras. Nos dice, una de las cosas positivas de estos momentos en cuarentena es que las organizaciones no se habían montado en la ola de la transformación digital. Lo vemos en Japón. A pesar de que la inteligencia artificial acá está en su tope, hay un desarrollo de robots, de cómo la inteligencia artificial puede facilitar procesos de trabajo y de conocimiento, de estudios de mercado que son valiosísimos para generar estrategias de marketing y estrategias de ventas también. Pero a pesar de eso, la estructura de los trabajos y de la organización a veces sigue siendo muy tradicional. Lo menciona aquí nuestro amigo Koichi, que está en modo teleworking, pero también tiene que ir a trabajar varios días. Entonces, sí, la transformación digital en todos lados ha sido lenta, en otros más rápida, pero hay una necesidad de hacerlo, como comenta. Hemos descubierto las grandes ventajas y oportunidades que tiene el mundo digital y cómo podemos trabajarlo para cada industria. Esto es valiosísimo. Gracias, Pamela, por tu comentario. Por acá hay otra pregunta. ¿Creen que se consolidará el canal de ventas directas al consumidor final con lanzamiento de servicios especializados? Servicios, no escuché la última pregunta, la última parte. Repíteme, por favor, disculpa. ¿Crees que se consolidará el canal de ventas directas al consumidor final con lanzamiento de servicios especializados de despacho?
Sí, entonces hay varias cosas que hay que integrar. Uno, cada uno de nosotros nos hemos vuelto una empresa potencial. O sea, hoy esto que se ha venido preparando de la transformación digital hace de cada uno de nosotros una empresa, una ONG, un delivery colaborativo. Por ejemplo, lo vamos a ver con la industria de los viajes, que va a ser muy, muy, muy importante. Tú te vas a desplazar de un sitio a otro y vas a poder colaborar llevando algo, siendo un poco un Uber de todos para llevar algo a otro lado del planeta. Eso va a ser muy interesante porque los viajes, evidentemente, van a ser más costosos por temas de volúmenes, en todo caso en los próximos 24 meses. Lo otro interesantísimo, como lo vimos con Instacart en California, es que el delivery se vuelve un inmenso valor agregado. No va a ser una cuestión de, bueno, no tengo tiempo de ir al supermercado, no tengo tiempo de ir al mall, voy a pedir un delivery ocasionalmente. Hoy en día la norma va a ser el delivery y lo excepcional va a ser que te desplaces por temas evidentemente, de contagio, de seguridad. Además que hay que entender muy bien, hay que comparar, me lo decía una amiga en España, me decía, Jan, compara antes y después del 11 de septiembre del 2001 con los viajes, cómo te chequeaban, cómo tú podías entrar a un avión con una botella de agua, con una navaja suiza, y el después de esa catástrofe, lo que tuvo como consecuencias en los filtros en los aeropuertos. Pues ahora imagínate un mundo después del coronavirus. Entonces, el cambio ya nada será igual a nivel de saludarse, las distancias van a permanecer muchísimo tiempo. De hecho, nos hacemos muchas preguntas sobre los niños en la escuela, los temas de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y acuérdense que no son vacunas definitivas, es muy complicado todo lo que son el coronavirus, etcétera. Entonces, el delivery va a ser muy, por un lado, especializado, por otro lado, van a poderse combinar varios delivery en uno solo, que es el caso de Instacart. Instacart tú puedes combinar desde las verduras hasta un par de calcetines o un par de zapatos. Tú compones tu carrito y ellos van y hacen el trabajo, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Claro, vemos una de las industrias más afectadas, obviamente son los pequeños negocios. En Estados Unidos, digamos, restaurantes, la mayoría de sitios que han tenido que cerrar y algunos han podido ofrecer servicio delivery, otros no, de acuerdo al producto que ofrezca. Y es interesante cómo vemos que plataformas como Instagram ya ofrecen en Estados Unidos y en Canadá algún tipo de ayuda a este tipo de negocios que son uno de los más afectados durante el confinamiento y durante el impacto de la pandemia por el coronavirus. Entonces es muy interesante apuntar justamente hacia tu mercado, hacia las realidades de ese mercado, por lo menos en Japón el delivery de alimentos no es algo tan popular, pero obviamente en las últimas semanas ha aumentado. Entonces, ¿cómo lograr que el japonés, por ejemplo, en este caso, se sienta confiado y apueste a usar este servicio? Eso es importante, el análisis que tenemos que hacer todos de acuerdo a nuestro mercado local, si tenemos un negocio de este tipo. No, hay muchas cosas que son de ciencia ficción, como los drones y todas esas cosas, van a acelerarse. Sí, aquí hay otra pregunta de Miguel Briceño. Hola, Miguel. ¿Creen que después de la cuarentena la infraestructura tecnológica, al menos en la región, mejore? Venezuela, hablamos de este caso, no estoy segura. Y en Latinoamérica, evidentemente, que el gran problema de Latinoamérica como región de menor crecimiento económico antes de la pandemia es que Latinoamérica en general todavía basa sus economías en recursos, materias primas y recursos extraídos del suelo, no en los servicios, no en la tecnología, no en la conectividad, no en la economía del conocimiento y no en todo lo que hace que, por ejemplo, Asia siga creciendo a pesar de la pandemia. Lo puedes comparar con Singapur, con Corea del Sur, etc. Entonces, es cierto que
lógicamente en Latinoamérica debería aumentar muchísimo el tema de la inversión en tecnología por un tema de necesidad de la población en sí. Entonces sí va a haber un incremento de infraestructuras justamente por temas de gobernabilidad, temas lo vemos, en Venezuela los delivery se están desarrollando a pesar de todas las dificultades. Yo nunca había visto desarrollos de aplicaciones en tan pocas semanas. Hay una aplicación que se llama Yumi que funciona, no existía hace 2 semanas y ya tú puedes hacer tu pago electrónico usando cualquier plataforma, tarjeta de crédito, PayPal, lo que tú quieras, y estás en Venezuela y tienes un delivery muy competitivo y muy, muy rápido, y van por partes. Empiezan con temas un poco de delicateces, restaurantes un poco fancy, y ya están abriendo una parte de insumos, y van a abrir farmacia, y así van expandiendo. Muchas otras también, pero lo que quiero expresar es, ya por ahí ves un gran cambio. Sí, es una oportunidad de hasta negocio, por decirlo de una manera, en medio de una crisis. Como dicen algunos, en momentos de crisis tienes la oportunidad de, bueno, llorar o vender pañuelos, es algo así, es aprovechar un poco las plataformas. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál creen que sea el cambio más relevante que tengamos que enfrentar después de la cuarentena? Bueno, hay temas, yo lo repito mucho y va con el tema de las redes sociales, es la familia nuclear. Por supuesto, los temas de familia funcional, es muy importante. La familia, ya que estás en una situación de trabajar desde casa o reinventarte desde casa, si perdiste tu empleo, tienes que reinventarte desde casa, etcétera, etcétera, pues la familia ya no va a ser la que ves de vez en cuando en la mañana y en la noche cuando llegas a casa. La familia tiene un papel preponderante en el funcionamiento profesional de cada uno de sus integrantes. Entonces, eso es un tema, digamos, no muy tecnológico, pero sumamente interesante, el tema de la familia. A contrario, de una forma un poquito más dolorosa, bueno, vemos cómo los temas del confinamiento han agudizado la parte de familias disfuncionales, dramas, violencia de género, violencia infantil. Divorcio. Hay divorcios, hay traumas de post-confinamiento que van a tener un impacto social, evidentemente. El otro tema, evidentemente, es la relación a la salud y a la higiene del hogar. Quizás menos en Japón, pero como le decían por ahí, en Venezuela vamos a empezar a ser más japoneses. Todos los temas de higiene, las barreras de seguridad, barreras de salud, pues, las barreras de protección, temas de desinfección, eso va a tener muchísima importancia. O sea, no se va a olvidar de la noche a la mañana y en muchísimo tiempo, porque vamos a empezar a pensar como pensamos de igual manera con los temas de terrorismo, pues la misma prudencia se va a aplicar a temas de salud pública. Eso va a ser muy importante. Y los temas también evidentemente, de identidad digital. Yo lo repito mucho, para algunos todavía es un poco abstracto, pero Luza lo decía, tiempo en pantalla, empatía digital, temas de seguridad y privacidad, temas también de cómo tú constituyes tu otro yo en todas las redes sociales. Tú no puedes, hoy no va a ser opcional no estar súper bien constituido y bien estructurado en las pantallas. Aquí, ya saliendo un poco del tema, hay un comentario de el autocine va a volver. Es un muy buen comentario y sumamente Ojalá. Sí, pero muy, muy interesante. Y sí, va a haber delivery potencialmente. El tema del autocine siempre está conectado también con la seguridad urbana, ¿no? Con la seguridad de la allá afuera. Pero sí, bueno, Netflix está proponiendo temas de Netflix Party, de poder hacer Netflix, que hay que entender también, tanto Amazon con Spark, Netflix con Netflix Party, todas las plataformas van a ser espacios de interacción social. Entonces tú hablas del autocine, bueno, el autocine de manera digital es que tú estás en Netflix y tus amigos están en Netflix o en Amazon Prime, en Prime Video. Entonces, todas las plataformas, inclusive Amazon tiene un proyecto que se llama Amazon Spark, con el que estamos en conversaciones a través de Urigi también, porque les interesa lo que estamos haciendo. Y es eso, el consumo no va a estar disociado, para responder también a por qué Urigi, ¿no? El consumo no va a estar disociado
de las interacciones sociales. Entonces ya tú empezabas tímidamente con el tema de los ratings y las calificaciones y las recomendaciones de productos, pues ahora tribus de consumidores que hablan entre ellos, que comparten, que colaboran. Los temas de la ropa, por ahí vi un tweet muy cómico que decía, mis zapatos piensan que estoy muerto, ¿no? Porque Y maquillaje también. Entonces, es muy cierto. Entonces, tú no vas a comprar la misma cantidad de prendas de ropa de la misma manera. Vas a comprar ropa de seguridad que te proteja el cuerpo y te quitas luego inclusive cosas desechables. Entonces, todo eso tiene implicaciones, por supuesto, sobre el cotidiano. Por ejemplo, ahora que mencionamos el cine, en el caso del Festival de Cine Venezolano en Japón, uno de los grandes desafíos obviamente ha sido poder traer a los directores de las películas, porque los japoneses, cuando salen de las funciones, salen con muchas preguntas. Ellos quieren entender qué es lo que pasa en Venezuela, por qué ocurre esto, de verdad es así. Entonces quieren esa interacción directa con el creador de la película y por eso probablemente este año va a ser muy difícil hacer un festival por razones obvias, pero quiero generar esos espacios de interacción a través del uso de plataformas digitales con los creadores de las películas y al idioma japonés. Obviamente tiene que estar la traducción porque es la manera de poder generar esa interacción directa con el público japonés y eso es un análisis que hago simple desde ver el mercado y ver la reacción del público después de ver las películas, porque ahí, bueno, en este caso hay desconocimiento de la cultura venezolana, porque, bueno, nuestra relación histórica es nueva, digamos, apenas 80 años, relaciones diplomáticas, entonces es eso, es básicamente pensar en las estrategias, en lo que vamos a hacer después de que esto termine, que no se sabe todavía, y esto va a ser un proceso muy largo, que va a variar, que vamos a modificar los comportamientos, diría que diario, pero es analizar todo el mercado local y pensar en, bueno, en qué podemos dar, qué podemos ofrecer para mejorar este momento de confinamiento, básicamente. Y de desconfinamiento también. Hay temas de seguimiento y apoyo psicológico, de coaching, de mentorship, que son muy, muy interesantes. Todo ese acompañamiento a la persona va a ser fundamental. Cuando hablas del cine, evidentemente creo que va a haber muchísimo más accesibilidad a, a las personas, ya sea el realizador de la película, por esta multiplicación de las ventanas digitales, en donde puedes estar en varios lugares al mismo tiempo. Eso tiene muchísima importancia también. Pero sí, hay una modificación profunda de todos nuestros comportamientos y yo diría para siempre, ¿eh? Hay que prepararse aún para siempre de muchísimas cosas. Esto no es una crisis económica, financiera, del sistema financiero. No estás en 1928, donde algunas personas se suicidaban porque perdían su empleo. Aquí hay un tema de salud pública, en donde hay, lo decía el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, decía, tengo que escoger entre malas decisiones. Entonces, él está tomando decisiones en este momento sobre los timings de contagión y, por supuesto, reiniciación del flujo económico. Pero él te lo dice muy claro, tengo para escoger todas las malas decisiones que yo quiera. Entonces, entre malas decisiones, vamos a tener que acostumbrarnos justamente a nuevos hábitos y nuevas formas de generar ingresos y oportunidades económicas. Ya no vas a poder, si estás en TikTok, lo vimos con un profesor de matemáticas que creó todas sus clases en TikTok la semana pasada, fue increíble, se llama Aprende Mates, aprende.mates, y todas las clases están en TikTok. Entonces TikTok también sirve para enseñar matemáticas. Entonces tú también en TikTok puedes descubrir tu talento de cómico, de comediante o de recetas de cocina en 60 segundos, ¿no? Pero sí, hay que acostumbrarse a que estamos entrando en un para siempre. Y por ahí me preguntaron lo de la identidad digital nuevamente. Es fundamental integrar que nos volvemos, a partir de este instante, ciudadanos digitales, o no.
pero como ciudadanos digitales, las redes sociales son nuestro pasaporte, ¿eh? Son nuestro documento de identidad, está acá en la pantalla. Sí, siempre existirán personas que se resistan un poco más al cambio, pero todos vamos hacia allá. Acá alguien pregunta, ¿la automatización de lugares como Japón ya aumentó aún más de lo que puede ser antes de la pandemia? Desde hace un año para acá, como digo, la inteligencia artificial juega un papel primordial en el desarrollo y la automatización de procesos y de estudios de mercado. Es increíble todo lo que están haciendo acá, pero digamos, el proceso, el conocimiento, el desarrollo lleva un tiempo. En Japón todo, como en muchos lugares del mundo, se revisa mucho tiempo, tienen que estar 300% seguros de que está bien antes de lanzarlo a otros mercados. Eso es, digamos, cómo funciona un poco la lógica. Kakunin, confirmar muchas veces todo antes de decir, bueno, vamos a lanzar esto, vamos a probar cómo funciona en el mercado europeo, en el mercado estadounidense. Pero acá se vive y se siente en todos los lugares, en lugares donde, bueno, ya no es una persona que te sirve el café, sino es una máquina que lo hace. En cuando te llegan, bueno, a través de las aplicaciones de teléfono analizamos los comportamientos o el uso de compra de un usuario en 3 minutos. También lo vemos con el desarrollo de aplicaciones para evitar el contagio, la propagación del COVID-19, que vemos cómo podemos determinar los lugares donde estuvo esa persona y de alguna manera poder frenar el contagio, porque ese ha sido el foco en Japón, tratar de frenar los puntos de contagio, evitar que estas personas se desplacen más, que estas personas cumplan la cuarentena y así, pues bueno, evitar un mayor número de afectados. Por acá tenemos otra pregunta de Vanessa, para ir cerrando. ¿Cómo crees que se verán afectados los hábitos de consumo luego del COVID? Bueno, lo hemos ido conversando. Sí, el tema de el packaging, por ejemplo, va a ser muy interesante. Va a haber una evolución de toda la industria del empaque, empaques y sobreempaques, empaques autodesinfectantes. Va a haber mucho trabajo a nivel de los empaques y eso tiene incidencia sobre los costos, evidentemente. Pero no hay que olvidar los precios negativos del petróleo, que tampoco son tan reversibles como lo pensamos. Entonces, el tema del impacto económico de la caída de los precios del petróleo tiene implicaciones sobre toda la forma de consumir, de generar valor, de la tecnología. Yo creo que, sinceramente, y pónganse todos frente al espejo, si tienes ganas, si se acaba el confinamiento, ¿cuáles van a ser tus primeros actos de compra? Por ejemplo, ¿cómo te vas a orientar ese primer cart, ese primer carrito de compras? Si vas a comprar más medicinas o insumos de primera necesidad, o te vas a ir por los gadgets y cosas un poco más superficiales de antes. Entonces, sí va a tener mucha importancia el entertainment, el equilibrio psicológico de las personas. Evidentemente vas a necesitar tener un buen Netflix, por ejemplo, pero quizás hay muchos otros bienes de consumo que van a cambiar. Evidentemente el tema de los espacios públicos, los restaurantes, con zonas de desinfección, hay muchos planteamientos éticos a nivel social sobre pasaportes de anticuerpos, cuál es tu situación inmunológica. Eso tiene consecuencias en los meses venideros. Va a haber muchísimas preguntas sobre eso. Las redes sociales también participan a la recolección de datos sobre tu posición geográfica, tu localización, sobre tus interacciones y tu comportamiento frente a otras personas. Ese ser social digital tiene implicaciones evidentemente para mejor trazabilidad si estás infectado y no contaminar a otros, etc. Entonces, allí también se va a mover mucho el poder producir pantallas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu instante? Va a ser importante. Entonces, sí hay grandes cambios en profundidad sobre el consumo. Hay otra pregunta sobre los negocios de retail y bienes raíces, locales comerciales. Por supuesto, un cambio yo veo muy fuerte comparado con las aerolíneas y la industria del turismo, pues los centros comerciales, ¿no? Los grandes centros comerciales que viven de irradiaciones, o sea, de que la gente venga de lejos para ir a ese centro comercial.
Y allí va a ser muy, muy complicado, va a ser muy complejo. Evidentemente, nadie sabe qué va a pasar. Todo depende de la situación sanitaria, de la vacuna y del contagio, ¿no? Todo eso puede cambiar. Yo sí creo muchísimo en negocios tradicionales más pequeñitos que puedan adaptarse a atenciones más personalizadas. No sé, o sea, si tú tienes una barbería y eres un barbero y puedes ir viendo cliente por cliente y tienes una excelente condición de tapabocas y equipas a tu cliente, pues por supuesto ese servicio personalizado va a ser muy exitoso. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Un cambio radical, la sociedad, ¿más participativa o más autoritaria? Sí, esto es muy importante porque evidentemente que hay una evolución hacia más autoridad a nivel sanitario. O sea, evidentemente que el discurso de la, digamos, de la parte médica, de la parte de salud pública, para ser más precisos, va a cambiar muchísimo. Todos los temas de libre circulación, transportes en público, les decía el tema de las aplicaciones de geolocalización también, para los temas de seguimiento de infección. Todo eso va a cambiar, pero evidentemente puede haber cambios a niveles de autoritarismos, pero más, yo soy muy optimista en este sentido. Yo creo muchísimo que uno de los puntos es de pasar de grandes populismos a regímenes más de protección de la salud pública, del bien común, digamos, de los ciudadanos como seres humanos. Entonces allí yo creo que esta cuarentena puede ser muy, muy interesante a nivel de la solidaridad entre ciudadanía, de la protección de unos a otros. Lo vemos en España, donde la gente realmente se ha autodisciplinado muchísimo, pero por supuesto vamos hacia mayor control tecnológico de las personas. Eso es evidente. Eso es un cambio que va a haber que abrazar. Sí, habrá más control de la información y quizás de comportamientos de consumo, pero también podemos aprovechar las plataformas digitales para generar discusiones, para participar y cómo esto, digamos, la opinión pública siempre va a tener impacto en las decisiones de los gobernantes. Entonces es muy importante no dejar de estar y de generar espacios de participación en cualquier plataforma digital. Ya para cerrar, vamos con dos preguntas. ¿La digitalización y la inteligencia artificial modificará radicalmente cómo trabajamos y estudiamos? Sí, Sí. evidentemente. Eso lo decía Tim Cook, el presidente de Apple. Él decía que había que tener mucho cuidado en una entrevista con Cristina Manpour sobre el hecho de que la máquina sabe mucho más de ti que lo que tú sabes de ti. O sea, se sabe, la infosfera o la data es mucho más completa y tú estás generando un otro tú digital, que lo quieras o no. Y luego, cuando mezclas eso con la inteligencia artificial, hay un reportaje que acaba de salir, hay una serie de documentales sobre la inteligencia artificial. Hay que saber que las grandes crisis aceleran, enfatizan cosas que ya estaban presentes antes de las grandes crisis. Una de ellas es la inteligencia artificial. Ya somos mitad seres humanos, mitad máquina con esto que estamos haciendo, con estos dispositivos. Pues ahora hay un brinco muy importante de la inteligencia artificial para asegurar procesos de trabajo, procesos laborales, procesos de estudio, como tú lo dices, va a haber cursos online en inteligencia artificial. Entonces, ¿eso por qué? Porque necesitas muchísimo más profesores para educar a muchísimo más gente. Entonces, eso va a tener muchísima importancia. Sí, tienes el live que tienes que reiniciar tu live, Luza. Sí, ya. Perdón. Y había otra pregunta, se habla que algunos gobiernos influyen en algunas plataformas de redes sociales. Sí, claramente Facebook, sin hablar de Cambridge Analytica, TikTok, evidentemente. Lo que hay que saber es que de la misma manera que en los años 80 hablábamos del teléfono normal, pues hoy vamos a hablar de redes sociales. Las cosas se aceleran
se incrementan, pero la humanidad sigue siendo la misma. Entonces, de una cierta forma, todo lo que te da miedo hoy, bueno, te hubiese dado miedo en los años 70 con, evidentemente, tecnologías que hoy te parecen rústicas, pero la humanidad sigue siendo la misma. Entonces, no hay que dramatizar tampoco demasiado, ¿no? Evidentemente que hoy te cuelas en una presencia digital, tu personalidad, tus amistades, tus amigos, te cuelas en ese otro tú digital y eso tiene implicaciones sobre lo que se sabe de ti. Ahora bien, hay que abrazar esos cambios. La mejor forma, y termino con eso, la mejor forma de volverte, protegerte en situaciones de presencia digital es lo que estamos haciendo ahora. Es trabajar tu presencia en redes sociales, estructurarla. Luza lo decía, tienes que establecer tu estrategia de tu imagen. Eres tu propio reportero, eres tu propio televisor, pero te proteges. El ser transparente, el ser auténtico, el mostrar tu vida en familia, el mostrar tu vida trabajando, el compartir, te protege porque es colaborativo. Entonces, pertenecer y colaborar y ser útil a la sociedad a nivel digital y de redes sociales es muy, muy, muy útil y te protege muchísimo. Y te lo digo de una forma, si yo te digo, no, esta conversación es privada, es secreta, inmediatamente despiertas unos indicadores que te dicen qué van a decir, va a ser o no correcto lo que van a decir. Si te digo, no, esto es totalmente abierto, va a ser grabado, está siendo grabado y va a ser compartido, entonces allí te dices, wow, entonces no hay nada que temer. Entonces hay que tener mucha clarividencia y sentido común sobre el hecho de que puede que haya derivas y las va a haber, pero te protege el ser más colaborativo y realmente trabajar esa confianza digital. La digitalización de la confianza es un punto fundamental de este cambio de paradigma. Sí, recuerden, como lo hemos conversado durante toda la charla, gracias Jean Cloteau, dar, colaborar, reinventarse evidentemente, pero pensar estrategias desde el análisis de tu mercado local, de tu target objetivo, de cómo podemos solucionar necesidades de mercado, nuevas necesidades que han surgido durante la crisis y que van a surgir post-crisis. Hay que analizar todos los aspectos y cómo va a ir transformándose nuestras costumbres y nuestras rutinas diarias, porque esto se va a ver reflejado tanto en la educación como en el trabajo. Una última pregunta, ya para cerrar, y gracias a todos los que han estado aquí una hora con nosotros. ¿Cómo, pensando en post-pandemia o, digamos, un momento que la crisis, este momento de la crisis está en el tope, pero cuando baje un poco la curva, ¿cómo podemos reinventar nuestros emprendimientos para el futuro desde tu experiencia como emprendedor con Urigi y otros proyectos? ¿Cómo podemos reinventarnos? Es fundamental trabajar la noción de inventario. Por eso les digo, echen su cuento, trabajen sus narrativas. Inventario, o sea, es realmente decirte, bueno, ¿qué cosas bonitas, qué cosas interesantes he hecho yo en mi vida? Los temas de inventario son importantes porque quizás tienes skills, tienes competencias que puedes compartir y empezar a mostrar y que van a ser vectores de desarrollo económico. Entonces el tema del inventario es muy importante. Hay que ser muy, muy justos consigo mismo sobre las cosas que sabes hacer, las cosas que has adquirido en tu vida, las experiencias, pueden ser experiencias negativas también, pero que han sido situaciones de aprender, que pueden ser útiles a otros. El tema de las redes sociales y de todas las plataformas es que te permiten compartir documentación, o sea, ya sea video, un audio, en Urigi puedes subir audios en MP3, todo lo que tú puedas subir como pequeños pedacitos de experiencia, de contenido, van a ayudar a otros y ese vas a ayudar a otros son oportunidades también de desarrollar a futuro una audiencia y por supuesto un vector de desarrollo económico. Entonces, todo lo que tú sepas, si sabes algo manual, muéstralo, fotografíalo, fílmate, grábate, eso lo puedes hacer. Y eso está a disposición de todos.
Luego de que hablemos de monetización, será un paso ulterior cuando ya construyes tu comunidad digital, así sea 10 personas, 100 personas, no importa. Pero es muy importante hacer el inventario y volver, como dicen los viejos estrategas, hay que, para plantear el futuro, hay que cultivar su pasado, hay que cultivar sus recursos, sus raíces, su cultura, si hablas una lengua, si tienes capacidades pedagógicas, si sencillamente sientes que le haces bien a los demás haciendo este tipo de intercambios. La gente está muy sola, entonces ofrece tus servicios a una persona de la tercera edad. Estamos hablando de delivery, bueno, lo vimos en Instacart. Instacart le está ofreciendo empleo a muchísimas personas, justamente dándoles esa oportunidad de poder hacer deliveries de alta calidad, con alta precisión. No a todo el mundo le vas a confiar de ir a comprarte un par de zapatos. Totalmente. Y sí, hay que empezar a contar las historias, apostar al storytelling. Es muy importante. Si no cuentas tu historia, no sabes quién puede conectar con ella, quién se puede inspirar, quién puede aprender, porque todos estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo de las experiencias de los otros. Entonces, es importante continuar creando espacios como estos. De verdad, gracias a todos por conectarse durante una hora con nosotros. Si tienen más preguntas, pueden escribirnos a los mensajes privados. Igual vamos a estar compartiendo parte de esta conversa por nuestras redes sociales. De verdad, gracias Jean-Claude, gracias a todos. Muchísimas gracias, y tienen este contenido grabado disponible, por supuesto, en Urigi, y lo vamos a elevar a todas las redes. Vamos a producir el after party. Claro que sí. Gracias, seguimos compartiendo. Muchas gracias a todos. Fueron geniales las preguntas. Gracias a la audiencia. Gracias.